el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales, en el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Es bueno estar aquí con ustedes y hacemos un recuerdo. La anterior vez que nos hemos reunido en el anterior programa, hemos estado con Nadia Pérez empezando a hablar de lo que es guerra espiritual y hemos estado poniendo algunos principios de algunas cosas importantes. Yo en un programa previo también les había explicado de lo que es la guerra espiritual, lo importante de la guerra territorial y la intercesión, y les había comentado varias experiencias espirituales de guerra territorial que yo tuve. Nadia nos estuvo comentando la toma de Potosí, la toma del Monte Talagante, y el día de hoy tengo la bendición de presentarles a Magalí Ortuño, una de mis intercesoras, líder de Puntas de Lanza, encargada en la parte de intercesión y oración con nosotros, ¿ya? Y es bueno tenerla aquí por el nivel de experiencia en intercesión y todas las cosas que en verdad Dios le ha estado regalando. ¿Cómo estás, Magalí? Gracias por estar aquí, una bendición tenerte en el programa. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy feliz, un poco nerviosa, pero ya, bueno. Amén, es bueno los nervios, ¿ya? Porque es bueno entender esto. Con Magalí, yo la conocí hace unos años atrás, pasaba en otros cursos, decidió ser parte del equipo de Puntas de Lanza, tiene una trayectoria de intercesión, y nuestras primeras guerras espirituales fueron en la comuna del Monte y Talagante, juntamente contigo. Pero antes de que conozcas Puntas de Lanza, o antes de nos conozcas a nosotros con la área, o sea, es parte del equipo de Puntas de Lanza, ¿cómo era tu incursión de guerra territorial específicamente? Porque sé que has ministrado gente, has hecho liberaciones, habíamos enseñado que hay dos tipos de guerra espiritual, a la gente, que es liberación, y a los territorios. ¿Cómo ha sido tu nivel de eso, a nivel ¿cómo se dice? Intercesión, orando por las naciones? ¿Has hecho alguna vez actos proféticos antes de conocer? Ya, bueno, lo que pasa es que yo me he encontrado con un grupo de oración, y en ese grupo de oración empezaban a orar por Bolivia. Entonces yo me metí ahí y poco a poco estaba aprendiendo a orar por Bolivia, ¿no? Sí, orábamos en las cosas espirituales, el Señor nos mostraba, nos revelaba muchas cosas, las cuales deberíamos hacerlo en el momento o era después, y también nos decía cómo hacer. En ese tiempo yo no sabía que era actos proféticos, pero sí, igual hacíamos porque era una orden del Señor, ¿no? Nos decía, esto van a hacer, o van a echar aquí, o tienen que hacer una vuelta o un giro allá, y lo hacíamos, ¿no? Porque era una orden de Dios y nosotros teníamos que hacerlo. Y eso es interesante lo que es. ¿Cuántos intercesores en las naciones hay que nos están viendo? En tiempos de intercesión, Dios les da órdenes, pero como no saben, digamos, la teoría, la parte bíblica de los actos proféticos, igual lo han hecho. Entonces yo no entiendo por qué critican los actos proféticos cuando muchos pastores lo hacen sin siquiera entender eso. ¿Cómo para ti ha sido eso? O sea, obviamente me he dicho obediencia, o sea, solo obedecíamos, pero en tu mente como humana, como un cristiana, ¿choca un poco o no choca el hecho de que den una vuelta, unjan aquí, vayan allá? ¿Cómo reaccionabas con esas cosas? Bueno, en realidad al principio era medio complicado porque veía cosas y lo único que me decían era, lánzate, hazlo. Pero yo decía, ya bueno, entonces si me lanzo, me están confirmando que es de Dios, me lanzo nomás. Y era una confirmación de los otros, ¿no? Porque éramos una cosa de 5, si más no me equivoco. Y hacíamos, me lanzaba y, o sea, era una orden de Dios, simplemente Él decía, yo hacía, no había una duda, nada. Él ha dicho y yo lo hago, listo. Si me dice que salta de algún lado, ya yo salto. Eso es estar en el Espíritu Santo. La palabra dice que Él nos lleva a convicción de pecado, a convicción de vida. No solo es convicción de que, ay, sí, soy un vil pecador, no es una convicción de eso, de que esto es de Dios, lo hago, punto. Dios me ha hablado y lo creo. ¿Cómo lo tomaba tu iglesia? Porque en esa época estabas en una iglesia conservadora, en una iglesia cerrada, ¿o no? ¿O por ahí tu iglesia es la primera que se lanzaba a esas cosas? Bueno, en ese tiempo, por lo menos en el inicio, yo no me congregaba. Hasta que me han dicho y he encontrado en la palabra que tenía que congregar. Entonces, recién busqué una iglesia. Mis pastores sí sabían que tenía un grupo de oración, que se movían en cierto tipo de cosas, pero más a fondo no me decían nada. Pero sí me llevaron, o sea,
yo creo que es los frutos y lo que el Señor te pone en gracia, ¿no? Porque igual me ponieron de líder del grupo de oración, igual estaba en el grupo de alabanza, o sea, siempre me estaba moviendo en eso, en el lugar que yo estaba, mi área era eso y siempre terminaba en eso, digamos. Entonces has estado como tranquila, o sea, siempre Dios te ha abierto las puertas. Sí, sí. Ya, a nivel a tu vida familiar, ¿tu familia es cristiana, no es cristiana? ¿Y cómo ha tomado o no sabía nada de lo que hacías? En realidad, para guardar sus corazones no les comentaba nada, pero sí sabían de mis reuniones de oración. Muchas cosas el Señor nos mostraba y nos decía como una guerra, digamos, ¿no? Todo planificado y entre nosotros nomás, porque no puede saber el enemigo. Y si hay algo que sale, digamos, alguien habla o dice algo, puede ser que el enemigo haya escuchado o se prepare para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces teníamos la orden aún de no decir en realidad a nuestra familia. Lo único que sabía nuestra familia era que sí nos reuníamos a orar y alguna otra orden antes de ungir o ir a otros lugares, el Señor nos daba una orden de ungir nuestras casas. Entonces, eso sí sabían, por lo menos mi familia sí sabía. Voy a ungir la casa y ya listo. Peligros de la intercesión, ¿cuáles tú nombrarías en tu experiencia? El hablar demasiado. El hablar demasiado porque y ver quiénes son exactamente las personas con las que te puedes meter a guerra, porque hay otras personas que no pueden, o se van a rayar o no van a entender. Me referimos a que se van a poner conflictivos, no van a entenderlo, porque rayar es un término bien boliviano para la gente de afuera, perdón. Y es bueno entenderlo, o sea, callar ¿en qué sentido? Deja no hablar mucho, ¿en qué sentido? Digamos, si el plan de guerra lo estamos haciendo entre 4 personas, de ahí no debe salir más allá. Sabemos que la palabra nos dice que el diablo está como león rugiente alrededor de nosotros para devorar. Entonces no es que estemos siempre guardados de ángeles y demás, sino él está buscando el más mínimo error que cometamos para sacar información y para hacer algo en contra de nosotros. El más mínimo error, una buena frase. Estamos hablando en este programa, los siguientes programas y los anteriores programas, los últimos 2 programas y muchos más sobre lo que es la guerra territorial. Estamos hablando sobre lo que es intercesión, actos proféticos, y estoy trayendo aquí cada una de las personas que me han acompañado en guerra y cada una de las personas que han estado en experiencias espirituales conmigo para poder explicarte cómo es entender. No te cierres, no te pongas así violentado de que eso no es de Dios, eso es brujería, es hechicería. No, Dios creó estas herramientas espirituales mucho antes de que pase algo. Entonces, para que lo tengamos claro, para que lo entendamos y lo apliquemos, porque en verdad bendice, en verdad hay libertad, y entender que un acto profético es desde el simple hecho de un bautizo, tomar la Santa Cena, ya son actos proféticos. Entonces la iglesia sí hace actos proféticos, solo que le tiene miedo a hacer actos proféticos en otros lugares que no debe. En los siguientes sectores vamos a estar hablando sobre la toma del Monte Talagante, que Magalí tuvo la bendición de estar acompañándonos, y vamos a ver las experiencias, su punto de vista y todas las cosas que en verdad han sido de bendición. Así que no te separes de nosotros.
Estamos aquí con Magali Ortuño, de mis intercesoras de Puntas de Lanza, líder del equipo de Puntas de Lanza, y trabaja mucho en lo que es intercesión. Y queremos hablar ahora un poco ya de las experiencias espirituales, ya con entendimiento, porque digamos, en el primer sector hemos hablado cuando lo hacías por obediencia, Dios te hablaba y ya. Entonces ahí has sido entrenada, te has ido entrenando y puliendo más. Bueno, también con Puntas de Lanza se te entrenó en algunas cosas. Y fuimos a la comuna El Monte, hicimos la toma de la comuna El Monte en Santiago de Chile. Ya hemos hablado con Nadia un poco de las cosas generales de todo eso, pero yo quiero preguntarte algunos puntos. Para ti, ¿qué es lo que más te impresionó de la toma del monte? A nivel guerra, no evangelismo, a nivel guerra. La sujeción de los pastores mayores, una de las cosas, y el cambio espiritual que se podía percibir. O sea, si bien lo he visto en personas, era algo ya más grande, se podría decir esto, ¿no? Y ver todo mi transcurso antes de llegar a Puntas de Lanza, que cómo hacían los ungimientos, todo eso, y eras, con razón me han mandado a hacer esto porque yo sé de esto, con razón me han mandado a este otro lugar porque yo sé hacer esto. Entonces no era algo por así, sino que el Señor ya me había entrenado para hacer algo, y ahí estaba confirmando lo que Dios me había enseñado, ¿no? Lo feo de la toma, ¿qué te pareció feo? ¿O qué fueron los lugares que en verdad hasta quizás pasó miedo por tu cabeza, o dudas, o te hizo, ¿cuál fue la parte dura y fea? Bueno, una de las instrucciones era que teníamos que ir a un lugar a ungir, pero yo no sabía que ese lugar era el lugar más peligroso. Me he enterado cuando ya estaba en el lugar. Entonces era de día, sí, tuve un poco de miedo, pero ahí tenía que orar porque tenía que percibir si era mi miedo, era el miedo de los hermanos, porque ellos decían, pero por aquí hacen aquí, asaltan, asesinan, allá venden drogas, o sea, cosas feas, ¿no? Percibir eso, y me di cuenta que era más los hermanos que yo misma, porque de alguna manera yo ya había tenido estas experiencias de meterme en cierto tipo de lugares. Entonces, orando en el Señor, y les decía a los hermanos, oren en lengua, si tienen miedo, oren. Repetíamos el versículo bíblico y ya todo estaba en paz. Y cuando el Señor nos mostró que teníamos que ir justo a una casa para ungir, una de las hermanas pues me dijo, tengo miedo, mucho miedo. Y ahí, como yo soy la líder, yo tengo que demostrar que mi confianza está en Dios, ¿no? Tengo que mostrarles a los demás que mi seguridad está en Dios y que no hay temor en mí, porque si en mí más hay miedo, los otros un poco más hacen lo que no deben hacer. Entonces, demostrar seguridad, ¿no? Eso yo creo, porque no sabía que el lugar era peligroso, pero de alguna manera el Señor, por algo, porque yo tenía autoridad, los hermanos tenían autoridad sobre ese lugar, es porque nos enviaron ahí. Llegué a esa conclusión. Amén. En cuanto al evangelismo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó? ¿Qué percibiste durante el evangelismo después de atar al hombre fuerte? El evangelismo era casa por casa, ¿no? De 2 en 2 personas. Me gustaba mucho porque había algunos lugares donde las personas estaban tan hambrientas y no se veía la dificultad de poder hablar hacia ellos. Aún nosotros que estábamos dirigiendo, se podría decir, el evangelismo, que era nuestra primera orden, después si podíamos evangelizar. Entonces vi eso, ¿no? Que la gente lo recepcionaba, y en los evangelistas no había temor, era como que somos libres y podemos hacerlo. Entonces, eso es lo que me ha gustado del evangelismo, la fuerza de los jóvenes, que no había temor en ellos. Yo creo que también era por el grupo grande, ¿no? Si pasaba algo, había justo alguien que les podía ayudar. Entonces el grupo grande, si bien iban de 2 en 2 o de 3 en 3, pero siempre había alguien ahí resguardando. Eso veíamos con los otros líderes, ¿no? Era como si nosotros cuidáramos a todas las ovejas que eran los evangelistas.
Amén. Eso es interesante porque a mí me gustaba la primera casa con su miedo, su temor, pero si no nos aceptan, sino lo clásico que hay en la mente de una persona que quiere predicar. Y cuando evangelizaban la primera casa salían, se han convertido 3, se han convertido tantos, y había tanta emoción, contar que el segundo día era, ya pues vamos, ya ni querían comer, y eso fue lo que a mí personalmente impactó, y me gusta lo que dices porque había esa seguridad de que ya yo estoy evangelizando, estoy en todo, pero sé que ya hay alguien cuidándome, allá hay alguien orando por mí, allá hay alguien haciendo, y ya se ató al hombre fuerte, entonces aquí ya no me van a votar, ya no me van a... Eso fue algo bonito e impresionante. ¿Cómo viste la actitud de la gente en cuanto a los actos proféticos en la toma del monte? Porque obviamente creo que las primeras veces estaban con sus caras de... cuando por ejemplo las primeras ungiste y levantaste altares, declaraste cosas en los lugares feos. ¿Cómo tomó la gente de tu grupo eso? Primero era algo muy extraño para ellos, pero yo creo que tomaron la actitud, bueno, si han dicho que lo vamos a hacer, ellos son los que dirigen, a ellos el Señor les ha mostrado, nosotros lo hacemos, aunque nos parezca raro. Otros bien lanzados, no se podría decir, que decían, lo vamos a hacer, nos han ordenado hacer esto y lo hacemos. No había mucho conflicto con respecto a mi grupo en eso. ¿No has tenido conflicto? No. Ya has caminado en paz, tranquilo, tu grupo. ¿Había gente mayor que vos? Sí. En edad, y se han sujetado tranquilos. Sí. Eso ha sido algo bonito porque no éramos pues un grupo de viejitos, pastores de años, intercesores con 50 años de trayectoria. Hemos grupo de jóvenes, te estoy hablando hace todavía 2, 3 años, 2009, 2010, 2010 si no me equivoco, donde en verdad pues ha pasado harto tiempo. No, o sea, teníamos que 29 años, ahora tengo 31, son 2 años, y ver que pastores de 40, 50 años, nunca me olvidé al pastor, al obispo Molina, cuando agarró la Biblia dijo, tengo 48 años sirviendo al evangelio, la tiró en el piso y dijo, y no sé nada, porque en verdad necesito del Espíritu Santo. Eso es sujeción, eso es moverte, eso es hacer cosas claras. En unas cuantas frases bien cortitas, resúmeme el monte. Para ti, ¿cómo fue el monte? Bueno, fue una experiencia fuera de lo normal porque también fue mi primera vez que salí del país. Entonces, yo creo que el Señor nos estaba llevando a nuevos niveles, nuevas experiencias, y como dice, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, que ya me habían repetido ese versículo varias veces para mi vida. Vamos a seguir hablando, tenemos un sector más donde vamos a hablar de Talagante, porque también estuvimos ahí con Magalí intercediendo y clamando por esta ciudad. Fue todo un poco diferente, algunas cosas sí fueron diferentes, y vamos a estar hablando de eso en el siguiente sector, así que te animo que no te pierdas, queremos que seas bendecido, y estamos en un momento más con este programa. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Seguimos aquí en este tiempo especial
para poder hablar de las tomas espirituales, actos proféticos, guerra espiritual territorial, intercesión, y estamos con Magali Ortuño compartiendo esta parte. Y ahora vamos a hablar de la toma de Talagante, otra comuna de Santiago, donde en febrero del 2011 Dios nos invitó a hacer algo allá que también fue tremendo, 2.300 vidas convertidas en 3 días de evangelismo. ¿Cómo fue para ti en Talagante lo mejor en guerra espiritual, los 3 días de guerra espiritual? ¿Qué fue lo más bonito, lo más destacable? Era otra estrategia y era los tiempos de adoración, porque era todo el tiempo 24 horas alabanza, adoración a Dios. O sea, por más que haya 20 personas o una persona, seguía la alabanza y seguía la alabanza y seguía la alabanza. Es lo que más me ha gustado, porque era otra estrategia. Otra estrategia, totalmente diferente. A pesar que la estrategia general era parecida, 3 días de guerra, 3 días de evangelismo, sí, entrenamiento, la estrategia interna no fue tan igual. ¿Qué fue lo más grave para vos en Talagante? ¿Lo más duro, lo más fuerte, o donde quizás tuviste algún temor? ¿Qué fue? Dentro de Talagante, yo creo que lo antes vivido, antes de llegar a Talagante, porque antes de llegar a Talagante tuve problemas familiares y luchar con eso, porque igual estaba de líder, igual tenía que demostrar el valor, tenía que separar que era un conflicto familiar, un conflicto tal vez sentimental a lo que estábamos haciendo ahí. Entonces, separar completamente todo lo que me había pasado. Pero lo pudiste hacer. Sí, con ayuda de Dios todo es posible. Sí, amén. ¿Y qué fue lo más descatable, lo bonito, lo lindo del evangelismo comparado al monte o netamente de Talagante? ¿Qué viste en el evangelismo? En el evangelismo. Igual la emoción de las personas, porque era tanto la emoción de evangelizar que se metían hasta donde no sabíamos, porque era, ¿y quiénes han entrado ahí? No sé, o yo he visto 5, y otros decían, no, yo he visto 3, no, ya han salido todos, y nosotros como responsables teníamos que ver que todos salgan, porque estábamos al cuidado de ellos. Entonces, y ellos nos contaban, ¿no? Decían, te cuento que se ha convertido tal persona, su emoción, su alegría, su entrega de seguir evangelizando nuevamente, eso es lo que impacta más, ¿no? Es lanzarse a hablar de Dios a las personas sin ningún temor, porque también la mayoría era jóvenes, ya no eran mayores como en el monte la mayoría eran mayores, en el evangelismo también. Sí, esa fue la diferencia. Tuvimos un grupo grande de jóvenes en Talagante, ya creció un poquito más, el número era un poquito más grande. En cuanto a lo que era Talagante, bueno, Talagante y el monte, ¿qué te pareció lo que fue la entrega de las llaves? Y hacemos un pequeño paréntesis para explicar a la gente. Se habló con los alcaldes, tanto del monte como Talagante, para que ellos en un acto público, como clausura del evento, entreguen públicamente las llaves de la comuna a Jesucristo, y ambos accedieron. Se hicieron tanto en el monte como en Talagante la entrega de las llaves. ¿Qué fue para ti esos momentos, o qué fue para ti enterarte que los alcaldes iban a hacerlo? ¿Qué repercusiones espirituales tú crees que trae eso? Ya, con el monte, aunque ya sabíamos que iba a ser eso, en el momento preciso fue algo muy especial, porque creo que todos llorábamos en ese momento. Llorábamos y decíamos, sí, Señor, gracias a ti, la gloria es para Dios, ¿no? Y por mi mente pensaba, yo quiero eso para mi país, yo quiero eso, si en Bolivia se convirtiera el presidente, se convirtiera el alcalde y hiciera lo mismo, sería algo tremendo, porque una cosa es que tú le entregues la soberanía de tu casa y entregarle la soberanía de esa ciudad, en este caso de esta comuna, a Dios es algo trascendental. Un poco más le estás diciendo al enemigo, aquí Dios manda, tú no mandas. Entonces para mí eso fue en el monte, ¿no? Fue algo bien impactante, aunque ya lo sabíamos, pero el momento mismo era como si los cielos se abrieran directamente en ese momento y dijera el Señor, esta es mi voluntad, que se haga así. Y todavía que el alcalde se convierta, no era por compromiso solamente entregar las llaves, sino que él más se ha convertido.
convertido, ¿no? Sí, fue poderoso, tenía cáncer, oramos por él ese día y Dios lo sanó del cáncer, se convirtió, su familia vino a los pies de Cristo y gracias a Dios pasó algo tremendo en ese lugar. Para ir terminando, ¿cómo resumirías Talagante? Lo que viene a mi cabeza es el lugar base, se podría decir. Era una iglesia que se llamaba El Comando y como tal nos movíamos así, como un comando. Y otra cosa más que tal vez podría comentar es el detalle que tuvieron con nosotros, los hermanos, la amabilidad, todo eso. Los detalles que han tenido por cada uno de nosotros. La toma de Talagante ha sido muy especial, todo ha sido muy diferente, sí había muchos jóvenes, el mover espiritual me parecía más que era en la alabanza, porque todo el tiempo teníamos que estar adorando, sujetándonos. Y como en todo había cosas malas, como también cosas buenas, ¿no? Pero al final el Señor siempre se glorifica y se glorificó también en ese momento. Amén. Talagante, un tiempo precioso, guerra espiritual, la intercesión, algo precioso y poderoso que Dios nos regaló para poder tomar. La palabra nos dice en Mateo, ¿cómo puedes sacar la casa si primero no atas al hombre fuerte? Entonces recién podréis sacar la casa. Y esas casas, esos bienes que están en la casa son las vidas, y es tiempo de que vayamos, las saquemos, las tomemos para el Señor, las agarremos para Cristo y entregamos la gloria, honra a Él, porque Él se la merece. Quiero darte gracias, Magali, por estar con nosotros en este programa. Vamos a estar en otros programas contigo hablando de intercesión más a fondo y otras cosas más. Yo quería hacer en este tiempo una muestra de las cosas que han sido en estos programas. Estamos hablando de lo que ha sido las tomas que ya hemos tenido la bendición de participar y los frutos que Dios está trayendo. Súper rápido, un fruto personal de las tomas, porque sé que has tenido muchos frutos. Un fruto personal de las tomas. Yo creo, no sé si será un fruto, pero me veo con más autoridad sobre algunas naciones. Si bien el Señor ya me había regalado espiritualmente algunas naciones al orar, todo eso, veo algo tangible y físico, digamos. Hay preseas, por decirlo, señales, hay honores que Dios te da cuando estás en obediencia y estás haciendo las cosas de Dios. Vamos a estar en los siguientes programas hablando aún más de las tomas. Voy a seguir entrevistando a mi equipo que estuvo tanto en Talagante como en el monte, y para que tú conozcas las experiencias de su voz. Así que no te olvides, nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el siguiente Moldeados a su Imagen. Bendiciones.
riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos